¿Qué significa cerrar administrativamente un caso? Pues hay muchas personas que confunden estos conceptos con otros, por ejemplo, como la discrecionalidad de perseguir un caso por parte de la fiscalía. Son conceptos totalmente diferentes que realmente son muy importantes que ustedes los conozcan, puesto que si usted tiene chances, si tiene oportunidades de seguir adelante en un proceso de remoción, porque tiene de pronto un caso fuerte, con evidencia contundente, entonces es su deseo seguir con un caso como tal dentro de ese proceso de remoción. Pero contrario a ello, si usted tiene un caso que de pronto esté débil de evidencia, pues le convendría inclusive cerrar su caso administrativamente. Esto está muy de moda, así que no necesariamente el porque esté popular una acción jurídica o una figura jurídica, entonces usted va a dar uso de ella sin saber exactamente cuáles son sus objetivos. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar acá en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti y para quien lo pueda necesitar. Precisamente es uno de los temas más controversiales y populares que pueden existir en los últimos días y se denomina el cerrar un caso administrativamente. No podemos confundir el cerrar un caso administrativamente con la discrecionalidad de la fiscalía de pues no seguir como tal con un caso específicamente en la Corte de Inmigración, es decir, persiguiendo a un defendant o un demandado como tal para que sea deportado finalmente. No, se trata es básicamente de estos casos que están en cabeza de la Corte de Inmigración. Y para ello es muy importante observar toda esta línea de acontecimientos que se han suscitado a través de los últimos años. Y finalmente entonces definamos qué es un cierre administrativo. Básicamente es una herramienta de gestión de expedientes que se utiliza para pausar temporalmente los procedimientos de deportación. Es decir, que no va a ser una definitiva. Lo que significa es que se va a quitar este caso del calendario como tal de un juez de inmigración. El cierre del caso entonces significa que un caso como tal que está en cabeza o en las manos de un juez de inmigración o de la Corte de Apelaciones, pues va a ser quitado temporalmente, eliminado temporalmente del calendario de ese juez en específico o de esa Corte de Apelaciones. Entonces pasaríamos ahora a qué significó este cambio en el 2018. Pues como todos lo sabemos, aquí en los Estados Unidos existe la casuística o la jurisprudencia. Estos son casos reiterados. Y en aquel entonces, en el 2018, se dio un caso que se denominó Castro-Tom. Y en este caso como tal, los jueces de inmigración y la Corte de Apelaciones no tenían la autoridad general para cerrar los casos administrativamente, lo que generó en aquel entonces, durante la presidencia del el presidente como tal, Trump, pues una acumulación de casos, puesto que no se podía usar esta herramienta que se venía usando, pues obviamente por muchos años, para poder eliminar casos que finalmente pudiesen no tener una prioridad para esa Corte de Inmigración, porque en particular esa persona pudiese tener otros alivios migratorios y pudiese descongestionar esos archivos de las Cortes de Inmigración. Pues para ello surgió una división dentro de las diferentes regiones o circuitos, como se denomina acá en los Estados Unidos, de las diferentes cortes de los Estados Unidos. Pues en este caso, pues se dieron que algunas cortes expresaron que sí se debía seguir con la dinámica de cerrar los casos administrativamente, mientras que otras regiones pues expresaron que no se debía cerrar administrativamente un caso. Pues para ello entonces surgieron divisiones, pero también surgieron otros mecanismos que pues básicamente es lo que vamos a analizar en este momento, que en el 2020 como tal pues se dieron unos cambios importantes. Pues puede cerrarse administrativamente ya un caso como tal, y con este cierre administrativamente restaurado, entonces los jueces de inmigración o cortes de apelación pudiesen básicamente cerrar ya administrativamente un caso en una amplia variedad de casos. Es decir, esto sucedió en el 2020. Pero ¿qué sucede con estos abogados fiscales como tal
que son esencialmente los que persiguen a una persona para que sea deportada. Pues el procurador general reconoció, ese es el abogado general de la nación, que el cierre administrativo en el pasado sirvió como tal para facilitar el ejercicio de la discrecionalidad procesal. Esto básicamente lo que les mencionaba anteriormente, que no se puede confundir con el cierre administrativo de un caso como tal. Esto de la discrecionalidad procesal básicamente permite a los abogados del gobierno, a estos fiscales, pues solicitar que ciertos casos de baja prioridad, que inclusive tenemos unos videos aquí explicativos respecto de estas bajas prioridades o de los diferentes niveles que existen de prioridad del gobierno para que estas personas sean deportadas de acuerdo a las amenazas que estas personas pueden causar a la seguridad nacional, a la seguridad pública o a la seguridad fronteriza. Pero si no tienen esas prioridades, son de baja prioridad, valga la redundancia, y entonces serían eliminados de los calendarios activos de los jueces. Como tal, entonces, esto descongestionaría los sistemas de inmigración, esencialmente de las diferentes agencias federales, y así es cuando vamos a poder de pronto llegar una vez más a la normalidad. Pues como tal existen prioridades para que sean estos casos cerrados administrativamente, lo que permitiría pues a los adjudicadores significa los jueces de inmigración, centrarse en casos de mayor prioridad. En general, un juez de inmigración tiene dos tipos de casos. Un tipo de caso que realmente es el seleccionado por la fiscalía como un caso de baja prioridad o de pues uno de los niveles de prioridad para deportarlo, y el otro caso en aquel que pues aquella persona que está siendo procesada desea seguir con su caso como tal porque es un caso que pues tiene evidencias positivas y que puede tener una adjudicación en el futuro para que finalmente esta persona, por ejemplo, tenga un asilo o tenga otro tipo de alivio migratorio, tal como una cancelación de la deportación, etcétera. Pero no todos los casos tienen como tal ese tipo de evidencia y ese tipo de futuro, y es mejor que sea cerrado. Pero por otro lado, al contrario de ello, hay casos que es mejor que no se cierren, puesto que tienen mejor futuro que si fueren cerrados. Así entonces los abogados o fiscales pues básicamente reconocieron que este cierre administrativo pues es importante para que se elimine toda esa congestión judicial. El Departamento de Seguridad Nacional básicamente solicita que un caso se cierre administrativamente porque ese demandado no es una prioridad, vuelvo y repito, en cuanto al cumplimiento de la ley de inmigración. Y ese demandado, pues es que es esa persona que está en ese proceso de remoción, no se opone a ese cerramiento administrativo y por lo general se debe conceder la solicitud y cerrar el caso administrativamente para que finalmente esta persona obtenga otro alivio migratorio. Normalmente tanto el juez como el fiscal observan si hay de pronto la posibilidad de que esta persona tenga éxito en otro tipo de casos. Entonces es importante que ustedes conozcan también aspectos como por ejemplo las situaciones en las que pueda tener éxito al cerrar un caso administrativamente esa persona que está dentro de ese proceso de remoción. Es apropiado que usted sepa si su caso como tal tiene o no futuro dentro de este cerramiento administrativo por parte de un juez. Primero que todo, una de esas situaciones puede ser en la cual el demandado, o sea, esa persona que puede ser usted que está en ese proceso de remoción en la Corte de Inmigración, tenga una petición, una solicitud ante USCIS, por ejemplo, y que esta otra agencia, tal como USCIS, que es diferente a la Corte de Inmigración, pueda seguir adelante. Puede ser, por ejemplo, que usted se casó con una ciudadana o un ciudadano americano y que el juez de inmigración decida que pues usted tiene un alivio migratorio en esta otra agencia federal que es USCIS y prefiere cerrar administrativamente este caso para que usted siga adelante con este otro objetivo de la petición familiar. Pueden existir muchas otras alternativas, tal como por ejemplo una petición laboral también. Otro ejemplo puede ser la probabilidad que el demandado tenga éxito en cualquier otro tipo de petición, como les acabo de expresar, una petición laboral, por ejemplo, una I-140, solicitud, por ejemplo, que tiene básicamente
éxito y que pues le podría evitar a usted ser deportado. Es decir, que este factor de adjudicación de esa otra solicitud que usted esté llevando a cabo sea un balance positivo para usted de éxito en el futuro en vez de que usted sea de pronto deportado. Así entonces vemos otros tipos de casos como procedimientos tales como perdones, como el I-601A. En este momento, entonces, si usted tuviese algún tipo de perdón que hacer, en este caso, como una presencia ilegal, usted no pudiese hacerlo normalmente si está en un proceso de remoción, pero si el juez infiere y deduce que es mejor cerrar este caso para que usted lleve a cabo este perdón por presencia ilegal, entonces lo hace y usted puede seguir adelante con su proceso de perdón y posteriormente con su proceso consular ante pues básicamente el NBC y finalmente usted conseguir la opción de temporalmente o provisionalmente salir de los Estados Unidos y pedir esa visa de inmigrante en un consulado o embajada en cualquier país del mundo donde usted resida. ¿En qué situaciones entonces finalmente también usted puede tener éxito en este cierre administrativo? Pues ya lo hemos mencionado anteriormente, cuando hay una solicitud, por ejemplo, no solamente de peticiones, de solicitudes como un perdón o también como una visa de inmigrante, por ejemplo, como lo decíamos hace unos pocos minutos. Y también en el caso de que las personas tengan un procedimiento o una aprobación de un TPS, que es una protección temporal, un estatus temporal que realmente le da la posibilidad a la persona de tener esa legalidad aquí en Estados Unidos. Entonces, en este caso, por lo general, es apropiado cerrar administrativamente un caso de una persona demandada, de una persona que esté en la Corte de Inmigración en un proceso de remoción, para que finalmente pueda inclusive tener otras alternativas. Quizás es el mismo caso que estamos hablando desde hace unos minutos, en la cual la persona puede tener una petición de empleo, una petición de familia, etcétera. Y estos son los casos que debe usted analizar con su abogado, en la cual le puede dar oportunidades a usted de obtener la residencia permanente en cualquiera de estos aspectos. Un tema muy interesante, puesto que muchas personas no tenían claridad sobre qué significaba el cierre administrativo de un caso versus digamos, persecución o discrecionalidad de la fiscalía para seguir un caso como tal para que usted fuera deportado. Son dos casos totalmente diferentes, pero tienen que ver el uno con el otro. Es decir, si el juez decide cerrar administrativamente un caso, pues el fiscal pues decide también que pues esencialmente no se persiga a esta persona para ser deportada y por consiguiente usted va a tener la oportunidad de tener otro alivio quizás migratorio. Es por ello que es muy importante que usted sepa los pros y los contras de si le conviene o no cerrar administrativamente un caso. Es de anotar algunos detalles importantes que si usted cierra un caso administrativamente, pues puede afectarse de pronto en varios factores, tales como los permisos de trabajo y otros elementos que pueden ser importantes para usted estar dentro de cierto pues estatus aquí en los Estados Unidos. No necesariamente es la mejor estrategia cerrar su caso, porque si usted tiene, repito una vez más, como ya para concluir, si usted tiene un buen caso, digamos, con buenas evidencias de asilo o un caso de cancelación de la deportación, etcétera, con muy buenas evidencias y muy buen futuro, pues es mejor que no le cierren el caso y usted seguir con este tipo de alivio migratorio. Pero por otro lado, ya concluyendo, pues es mejor cerrar el caso en otras ocasiones cuando usted tiene un caso débil de asilo, un caso débil en donde usted no tenga evidencias contundentes, entonces usted puede buscar otras alternativas. Es por ello siempre muy importante que te asesores de tu abogado para que podamos analizar nosotros estos casos específicamente, los hechos, las evidencias y las diferentes alternativas que pudieses tener dentro de este gama de leyes migratorias federales de los Estados Unidos. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos una vez más
para que le des like a este video, para que lo compartas, para que te suscribas a nuestro canal si es primera vez que estás aquí dentro de este gran recurso que tenemos para que tú te eduques y que tengas elementos para poder alcanzar ese gran anhelado sueño americano. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí de la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad.